como un punto de partida, ¿no? Desde ahorita cómo estoy para enfrentar, pues vuelven a surgir los tres pilares o los tres grandes grupos que definen a esta vulnerabilidad: la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, que definen en su conjunto la vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y entonces seguimos en nuestra parte de definición. Exposición puede ser definida como el grado de estrés que puede tener una unidad de análisis. Fíjense, tendría que ser el elemento externo de mi vulnerabilidad. ¿Qué tan estresado voy a estar, ¿no? Si le pongo yo cambio climático? La sensibilidad tendría que decir si ese estrés me va a afectar o no al sistema que estoy estudiando, al maíz, a la formación de fruto, o a la salud humana, o a la pesca, ¿no? Ese grado centígrado que me dice cambio o la exposición, o ese aumento, me va a tener alguna implicancia en mi productividad o no. Y finalmente la capacidad adaptativa, pues es la suma de los diferentes atributos que yo puedo tener para hacer frente a los dos anteriores. Exposición entonces tendría que ser la parte externa de mi sistema, a la que quizás yo no tenga mucha incidencia, o yo no puedo hacer mucho para aumentarla o disminuirla, ¿no? Si va a haber un huracán o va a haber una onda de calor, pues está difícil todavía que nos podamos manipular, es un elemento externo. Pero la parte de sensibilidad y capacidad adaptativa, pues esas ya se refieren más a mi fortaleza o debilidad interna del sistema que yo esté estudiando. Otro más, por favor. No necesariamente esos signos no me los crean mucho, están puestos por esto que viene a continuación. La suma de mi elemento externo, exposición, y mi sensibilidad tendría que estarme dando el impacto potencial, el cambio en una variable, el estrés al que yo puedo estar por el cambio en el clima, qué tan sensible soy o no lo soy, y en consecuencia evalúo el impacto. Por otro lado, al sistema en la parte interna, en esa capacidad adaptativa, si puede o no hacer frente, ¿no? Si es un agricultor que tiene riego, que tiene tractores, pues a lo mejor el que deje de llover y que cambie la sensibilidad al maíz, a lo mejor lo puede enfrentar, y entonces en consecuencia sea menos vulnerable que un agricultor que tiene que hacer agricultura de temporal, ¿no? Si hay elementos internos en capacidad adaptativa que permitan hacer ejercicio de esas facultades para enfrentar eso que me significa cambio en el clima. Siguiente, por favor. Y entonces nos lleva a seguir pensando en esta forma de vulnerabilidad, que podemos tener vulnerabilidad al clima actual o a esa variabilidad natural que ya hemos señalado, vulnerabilidad a lo que pueda significar el cambio climático, vulnerabilidad residual, si yo puedo o no puedo hacer, y lo que ya no me queda mucho por hacer, pero deberíamos de entenderlo, ¿no? Tenerlo claro en nuestro sistema. Diferentes estados, y cada uno puede tener diferentes formas y métodos de evaluar, quizás pueda ser a partir del mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Y más interesante aún, ¿a qué se puede referir esta palabra vulnerabilidad? Si se acuerdan, yo decía que es necesario poner apellido, nombre y apellido a impactos, pues lo mismo a vulnerabilidad, porque podemos decir que el sistema es vulnerable. Por ejemplo, unas islas, unas ciudades o la agricultura, ¿no? Ante algo que cambie en el clima, pues el sistema es vulnerable. Pero no nada más al sistema que estoy estudiando, sino también al impacto que me refiere
algún cambio en la variable climática. Por ejemplo, si se inunda la ciudad, si se inunda la isla, si hay migración, o la vulnerabilidad a reducir mis rendimientos en el sector agrícola. O en un tercer momento al mecanismo que lo puede provocar. Y entonces el deshielo que puede inundar una isla con mi sistema islas como tal. Yo podría hablar de la vulnerabilidad desde estas tres formas. Interesante sería si lo hiciéramos siempre de las tres formas, ¿no? En el sector agrícola, si aumenta la temperatura en mi sector agrícola, pues puedo tener una reducción de rendimientos o un aumento de rendimientos. Entonces, vulnerabilidad puede referirse a estos tres, o a un estado actual. Actualmente no soy vulnerable, pero en el futuro mi sector agrícola puede ser, aún con mis medidas de adaptación, yo podré seguir siendo vulnerable. Y entonces vuelvo a retomar lo que poníamos desde el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo toma en consideración la vulnerabilidad, la parte interna y la amenaza, pero quizás no ha tomado todavía las capacidades que se tendrían para hacerle frente. Y esas capacidades se traducen como el manejo de, ¿no? Manejar el riesgo, donde yo puedo incidir. Siguiente, por favor. Me lleva entonces a mi siguiente lección, otro más. La vulnerabilidad entendida con tres pilares: exposición, sensibilidad y una capacidad adaptativa, se puede referir al sistema, al impacto o al mecanismo que lo impulsa. Si yo le pongo el apellido de agrícola, pues entonces ya puedo definir mejor o caracterizar mejor la vulnerabilidad. Y como veíamos en las lecciones anteriores, el impacto también, ¿no? Es necesario que yo caracterice bien mis impactos, a qué variable y por qué, y entonces podemos ponernos ya mejor de acuerdo en lo que estamos diciendo de impactos y de vulnerabilidad. Siguiente, por favor, ¿vamos bien? Sí. Regresando a mi tema agrícola. Si decíamos que puede referirse a estas tres formas de vulnerabilidad en la agricultura puede significar impactos biofísicos en la gente que produce agrícolamente, la población, también a los precios, a los mercados, a la agricultura, a la ganadería, a los bosques, a la pesca, etc., ¿no? Y entonces solo un sector de la economía nacional nos pone en muchos problemas cuando queremos hablar de impactos y más aún de la vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y así como lo caractericé antes, ahora yo traigo tres formas de que podamos ver los impactos y la vulnerabilidad en este sector. Por ejemplo, en la producción, cuando hablamos de la parte económica, o incluso tratando de integrarlos en el sector, todos ahí metidos en uno solo. Siguiente, por favor, vamos a hablar de estos tres. Del primero, si hablamos en la producción, imaginémonos el sistema productivo, desde el hecho de tener un terreno, todo el proceso que hay que seguir, de preparar el terreno, sembrarlo, o si es en bosques, de hacer algunas obras de manejo silvícola, o si es ganadería, preparar el ganado, moverlo, etc. Todas las labores que hay que hacer durante el proceso hasta obtener un producto. Todo ese es mi proceso productivo. Mi vulnerabilidad en la producción a todo ese proceso agrícola, pues puede estar formado o puede verse desde diferentes formas. Se va a definir por la suma y por los atributos de todas estas variables. En general, creo que físicas, ¿no? No sé si puse ahí algunas sociales, atributos de la población, si ya se fueron muchos varones y quedan mujeres, pero de alguna forma
la vulnerabilidad. Todos estos elementos son los que definen mi producción agrícola, ya sea en el norte o en el sur. No es lo mismo el maíz, una producción agrícola de maíz en Oaxaca o en Chiapas que otra en Sinaloa. Allá producen 14, 18 toneladas y acá producen 500, 300 kilos, ¿no? Pero estos elementos son los que definen mi vulnerabilidad siguiente en algún momento. Y entonces, si yo los pudiese meter en una licuadora y hablar en un aspecto muy general, pues voy a estar hablando, dividiéndolo en esa productividad primaria o productividad que a mí me interesa. Quizás solo mediré la mazorca como un producto maíz, o los kilos de frijol, o las calabazas, y algunos otros elementos que yo pueda incorporar en mi sistema productivo. Pero un cambio, como ya lo vimos más atrás, en una variable climática, por ejemplo, solo la temperatura, pues entonces quizás defina algún cambio en mi productividad de un cultivo. Lo mismo la productividad de una masa forestal, o incluso el confort de un animal en producción ganadera, ¿no? Quizás haya más calor y no esté muy a gusto, o la vaca que produce leche no la dé de la misma calidad, o las mismas cantidades, o necesite más agua, ¿no? Todo esto es lo que, metido ahí, me va a definir una vulnerabilidad en esta producción. Y entonces no es sencillo, ¿no? No es sencillo el poder atacar todo el problema de vulnerabilidad de producción a partir de uno o de dos elementos. Tenemos que caracterizarlos todos. Siguiente, por favor. La vulnerabilidad económica, si lo dividimos en otra serie de factores, podríamos comenzar a imaginarnos, por ejemplo, en el sector agrícola, cuánto del PIB representa. Y habrá quien, que estoy seguro en gobierno los hay, dice no es representativo el sector agrícola, entonces no le echemos las ganas, ¿no? Económicamente la agricultura del sector representa el 4 o 6% del PIB, como que entonces a lo mejor hay otros que sean más interesantes de atender, ¿sí? Y eso también me lo hace de alguna manera vulnerable, ¿no? La falta de atención. O bien la superficie, si lo vemos en un municipio, en un estado o en todo el país, ¿no? Tenemos no sé cuántos millones de hectáreas, y el 30%, el 40% es el que puede estar dedicado a la agricultura. A lo mejor pues habrá quien ponga las manos y le entre, y habrá quien no. ¿Cuánto significa de las exportaciones? ¿Cuántos empleos están ahí metidos, ¿no? Y entonces sí vemos esa contribución del sector agrícola, si es importante o no lo es para los que en algún momento toman decisiones, y si le entran o no le entran. Por eso es que algunas veces todas las variables que poníamos climáticas, pero a lo mejor no le entramos, no lo vemos por lo complejo, y porque pues económicamente no significa mucho, ¿no? O no se va a ver por ahí en poco tiempo. Siguiente. Ventajas o desventajas que se puedan tener. A lo mejor aquí ya no podré sembrar maíz, pero acá sí. A lo mejor aquí ya no necesito otro cultivo, alguna otra actividad. Por eso ponemos ventajas comparativas. Dejo de sembrar por acá, pero impulso de este otro lado, porque aquí voy a tener nuevas aptitudes y quizás me signifique más o menos agua, menos insumos, y quizás mantengo la producción. También puede definir esa vulnerabilidad económica. Cambio